Muy buenos días para todos. Mi nombre es Adriana Pedraza, soy docente de la Universidad Católica de Colombia y hoy vengo a compartir con ustedes una charla muy interesante acerca de diseño y estética de la arquitectura interior. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Vamos a correr la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito de esa definición de qué es el diseño de interiores, porque el diseño de interiores muchas veces se confunde con la decoración y no tiene, o sí tiene un poco de relación, pero no es el centro, no es el core de lo que hace un diseñador de interiores. Eh, lo más importante del diseño de interiores y es básicamente esa profundización que nosotros tenemos de nuestro trabajo es básicamente componer el espacio para crear un hábitat adecuado para el usuario, bien sea en su hogar, bien sea en el espacio que trabaja o bien sea en cualquier espacio que esté interactuando con las cosas. Ese es el trabajo del diseño de interiores. Básicamente es más que embellecer el entorno, es hacer un entorno apropiado, donde exista una buena calefacción, una buena iluminación, un espacio que se pueda interpretar como un espacio de calidad para él y para interactuar con los otros y con el espacio en sí. Por favor, la siguiente, gracias. Me van a escuchar todo el tiempo que voy a pedir básicamente que me cambien las diapositivas y es porque no manejo muy bien el cambio de diapositivas, a todos les pido excusas. Entonces vamos a ver esas diferencias fundamentales que tiene el diseño de interiores y la decoración de interiores. En diseño de interiores nosotros abarcamos más que el conocimiento base de la decoración. El decorador de interiores, quien también tiene un trabajo importante, tiene un conocimiento un poco más acerca de las tendencias, de tipos de muebles que están de moda, de qué texturas están en boga en la actualidad, de qué colores pueden estar en tendencia, etc. Nosotros tenemos más conocimiento en cuanto a la composición y los elementos arquitectónicos. Es decir, que nosotros sabemos que un muro de carga no se puede romper. Eso lo sabemos por simple lógica porque nosotros diseñamos ese interior, pero sí podemos hablar de una apertura del espacio para generar un poco más de luz. Los decoradores de interiores se dedican un poco más a esa ornamentación, ya que es el centro del desarrollo de su oficio. Y por último, el diseño de interiores tiene una comprensión base de la edificación, de su estructura y de esa eficiencia del espacio, ¿cierto? Nosotros hablamos más de ese recorrido y de esa fluidez espacial. Pero vamos a hablar también de la estética y de la estética desde la arquitectura interior. ¿Qué estudiamos los diseñadores de interiores? Tres partes fundamentales que vemos acá en la presentación. La primera es esa percepción que tenemos con respecto al contexto, a la cultura y a la tradición. Esto lo tomamos como nuestra filosofía, ¿cierto? Porque la belleza, que es la filosofía que tenemos dentro del diseño de interiores, no solo compete a tendencias o a modas, sino compete a una calidad espacial determinada y que además es un arte, porque usted puede allí en ese espacio, espiritualizar sus actividades. Y espiritualizar no es solamente hacer meditación, no, ni más faltaba. Espiritualizar es sentirse realmente cómodo, que usted tenga ese confort ambiental para poder permanecer en ese espacio. Voy a devolverme un poquito a la parte de percepción. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de contexto, de cultura y de tradición? Básicamente porque nos vamos a fijar si está bien la siguiente, está perfecto, muchas gracias. Podemos rotar la siguiente diapositiva, está perfecto porque me da gracias. Básicamente, ¿por qué? Porque nos vamos a referir, miren ahí los puntos, a la geografía. Digamos que yo normalmente, voy a ponerme en situación, yo normalmente vivo en Bogotá, pero esta semana por trabajo me tuve que desplazar a la ciudad de Cali. Entonces es muy diferente el espacio que yo manejo en Bogotá que en Cali, básicamente pues por el clima, porque la geografía es diferente, porque la cultura es diferente y porque ese desarrollo sociocultural es completamente distinto. Entonces, esas cosas y esas tendencias son supremamente importantes, al igual que un evento fundamental, que es la historia del diseño de interiores. Pero la historia no solo para que la reconozcamos ahorita de cómo surgió el diseño de interiores, sino la historia de los sectores donde uno va a intervenir, ¿cierto? Entonces, esa historia
de donde uno va a intervenir depende básicamente de esa ubicación. Es muy diferente que nosotros hagamos un diseño de interiores en una casa patrimonial, que tenemos que revisar y respetar ciertos parámetros, a una casa contemporánea en donde nos llaman y nos dicen, arreglemos ese espacio, modifiquémoslo y miremos de qué manera lo hacemos más eficiente porque lo vamos a convertir de una vivienda a una oficina, ¿cierto? Pero es un espacio contemporáneo, entonces seguramente la materialidad de ese espacio va a ser muy distinta a si yo, por ejemplo, en este momento estoy en el barrio histórico de Cali, entonces yo hago una modificación en este espacio, tengo que mirar no solo la estructura, sino toda la parte cultural y ornamental que tiene este barrio, este centro histórico y todo lo que me proporciona como información para que yo pueda desarrollar ese espacio. Ahora sí, por favor. Vamos a hablar un poquito de esa historia del diseño de interiores que es bien importante y acá vamos a ver una línea de tiempo, una evolución histórica. El diseño de interiores pasa desde la misma existencia del hombre, con las pinturas rupestres en las cavernas, donde ellos hacían y ambientaban ese espacio, ¿cierto? Y empezaban a hacer unas pinturas de manifiesto de sus actividades más importantes. Ahí podríamos decir que va más de la mano con la parte decorativa, pero lo que ellos estaban tratando era de ambientar su espacio y de contar una historia. Después las vemos en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, cuando salen estas columnas gigantescas, cuando sale toda la parte de pintura egipcia, que relata básicamente toda su vida y todos los acontecimientos, y por eso sabemos tanta historia y es tan importante el Antiguo Egipto, básicamente porque ellos están contando a partir del diseño de interiores la historia de su arquitectura y la historia de su vida misma. Posterior vamos a Grecia y a Roma y voy a poner un ejemplo muy particular y es básicamente lo que encontramos en esa antigua Roma, por ejemplo, Pompeya. Cuando se estudian las ruinas de Pompeya y este manifiesto, además de los elementos arquitectónicos y de su comportamiento, por ejemplo, con respecto a las piscinas y a estos baños turcos en donde pasaban muchas cosas, pues ese ornamento era manifiesto de eso. Posterior llega la Edad Media, la religiosidad empieza a permear el mundo de la arquitectura y del diseño de interiores. Es decir, la Edad Media da un comienzo distinto a esta intervención arquitectónica, donde era todo más oscuro, más apagado, mucho más cerrado, hasta que llega el Renacimiento. Y el Renacimiento con un arquitecto muy importante, que es Brunelleschi. Brunelleschi que deja esas cúpulas en punta, donde había, digamos que la arquitectura religiosa fue muy importante dentro del diseño de interiores y la arquitectura misma, porque daba manifiesto de cómo el hombre creía en Dios. Entonces en la Edad Media todos estos arcos en punta era la elevación hacia Dios, pero en el Renacimiento italiano apareció este hombre maravilloso que se llama Brunelleschi y en vez de dejar las cúpulas en punta, las abre para decir que Dios iluminaba al hombre y que entraba una gran luz central. Entonces empieza el Renacimiento italiano, empieza Leonardo da Vinci a explorar con la pintura, con la arquitectura, con la ciencia, otro tipo de diseño de interiores y de entender el espacio de una manera distinta. Posteriormente llega el barroco y con el barroco que viene mezclado con este renacimiento italiano nace algo fundamental que es la perspectiva que nos da un cambio completamente distinto de cómo dibujamos y empezamos a entender el espacio, ¿cierto? Ya no estamos hablando de un espacio bidimensional, estamos hablando del espacio tridimensional. Posterior, el neoclasismo romántico, que ya habla más de decoración, más de ornamentación, empiezan a adecuarse estos grandes espacios bellísimos, pero ellos hablan un poco más de ese detalle. Y el detalle en la arquitectura y en el diseño de interiores es fundamental. La arquitectura y el diseño de interiores es detalle. La siguiente, por favor. Y vamos a concentrarnos un poquito en Egipto y Mesopotamia, ¿cierto? Para ver esa conquista de los volúmenes arquitectónicos, nos vamos a retroceder en esa línea de tiempo y vamos a hablar que los egipcios, por ejemplo, no tenían una concepción muy clara acerca
de la significación del espacio interior. Sin embargo, lo vemos con estas grandes columnas y estas pinturas, pero digamos que la arquitectura era más concebida como el poseer el espacio, ¿cierto? Por eso vemos las grandes pirámides, las de Giza que están acá en la diapositiva, o el templo de Nippur, donde ellos están mostrando un desplazamiento, una apropiación del espacio, que es fundamental. Siguiente. Aquí vemos lo que les hablaba de columnas, los egipcios, con su material de preferencia, se habla ya de una materialidad precisa, que era la piedra, y empezamos a hablar de los templos, de las tumbas, y de Imhotep, que es que es el primer arquitecto egipcio más importante y reconocido históricamente. Posteriormente viene Mesopotamia, y acá ya su ubicación geográfica, que fue lo que yo les hablé acerca de la historia, de la geografía, de todo ese peso que nosotros tenemos sobre nuestra espalda y que no lo debemos olvidar cuando nosotros hablamos de arquitectura o de diseño de interiores, pues ellos están ubicados sobre el río Tigris y Éufrates, y dominaron técnicas constructivas y de materiales como toda la parte de bloques y elementos constructivos que son más, digamos que más reconocidos en nuestra época, pero además pues de estas dos construcciones que estoy mencionando, la Sigurá y en términos generales todos los templos, pues ya habían unas técnicas, unos desarrollos técnicos, como lo sabemos a los egipcios, les debemos, por ejemplo, el riego en la agricultura, el aprovechamiento básicamente de los espacios, de esa primera configuración de la piedra, de cómo moler la piedra para convertirla en un futuro concreto, que lo tenemos ya pues mucho más sofisticado, obviamente, en nuestro tiempo, pero digamos que ellos hicieron avances constructivos y de materiales bastante importantes. Siguiente, por favor. Aquí seguimos, básicamente, rápidamente voy a hablar porque sé que el tiempo es corto. Vamos a hablar de la cabaña construida con juncos de barro. Empezamos a explorar, miren la ventanería, cómo ellos empezaban a entender aquí en el REFA, empezaban a entender ese espacio interior, la ventilación y la protección con el sol. Hay que entender muy bien cómo es este espacio desértico, la arena, en fin, etcétera, todas las particularidades que tiene ese lugar en particular. Viene la casa colmena, que son dos cuerpos, el primero de forma cuadrada o rectangular con una cubierta abovedada, y viene la casa redonda. Recuerden que las formas redondas hacen que sea más inclusivo el espacio, y ellos hablan de todas formas de que alrededor de algo pasa algo y se conserva en esa casa redonda un centro. Ese centro se empieza a hablar desde los egipcios, que nosotros ya lo vemos en la arquitectura colonial muchos años más adelante, cuando encontramos esos patios centrales. Los que viven, por ejemplo, en Bogotá, lo pueden identificar con las casas coloniales, el gran patio central, la circulación lineal y los espacios que están alrededor de él. Miren que en la casa redonda casi que uno puede asociar a nivel de función exactamente lo mismo. Siguiente. Aquí miren la casa cuadrada y todo lo que les hablaba de los avances. Entonces ellos empiezan a hablar de una estética particular de la casa en la ruralidad, ¿cierto? Entonces acá vemos una pequeña planta de la casa cuadrada, de una recepción, una estancia, siempre había como una introducción a esa vivienda, y era una casa bastante eficiente, cosa que se está estudiando en la actualidad con respecto al uso de la casa rural, porque la casa rural, digamos que tiene particularidades según el espacio donde pues se esté emplazando. Aquí, como vemos en esta ilustración de esta granja, donde ellos tienen la casa cuadrada, tienen sus, digamos, sus espacios para sus animales, estos hornos que son en tipo colmena, y al lado está pues el río, seguramente, que en época de inundación se aprovecha básicamente para la agricultura. Siguiente. Y acá ya vemos algo mucho más estructurado, ¿no? Que es Grecia. Grecia y esa concepción de la estética y de la belleza tan particular. Recuerden que estos grandes templos, ellos los construían para sus dioses, igual que nosotros en el catolicismo y en el cristianismo, pues de alguna manera seguimos construyendo con la misma idea
estos templos y los desarrollamos básicamente para la alabanza. Lo que pasa es que tenemos unas creencias distintas, pero los griegos pues hacían estos grandes templos para sus dioses, en donde empezamos a ver, digamos que, unas características muy particulares en su desarrollo. Pero lo más importante es que estos edificios eran tan grandes y eran para la adoración que hacía ver que la escala humana, digamos, nosotros éramos supremamente pequeños ante la grandeza de Dios. Y eso era, o de los dioses, digamos, eso era uno de los manifiestos importantes de una estructura general en el templo griego. Digamos que esa idea, esa percepción, esa parte espiritual era la escala del hombre frente a la grandeza que puede tener un Dios. Entonces vamos a leer textualmente estos 3 puntos de los cuales estoy hablando y refiriéndome, y es el edificio que desarrolló la arquitectura griega como templo, es el espacio de adoración de los dioses y fue concebido no para permanencia del hombre, que ya lo repito y lo dejo mucho más claro acá, sino para la adoración. Y ahí se concibe el elemento escultórico del edificio. Es decir, que se hacía la diferencia en el edificio en que se habita y el edificio en que se adora. La belleza y la proporción están relacionados con la divinidad, que era lo que estábamos hablando. Y lo seguimos haciendo en la actualidad, ¿cierto? Aquellas iglesias gigantescas o catedrales que están dedicadas básicamente para la adoración y que lo manifiestan a través de su arquitectura en cuanto a proporción, ornamento y una concepción clara acerca de lo que es bello. Y el volumen, pues básicamente en la arquitectura griega es supremamente importante, ¿no? Porque son grandes, majestuosos, plantas libres, y estas columnas que nosotros vemos acá, pues básicamente enaltecen ese espacio libre para esa concepción de adoración que se tenía hacia los dioses. Miren algunas partes de esta belleza, de este elemento, de esta belleza que concebían los griegos y estos elementos que componen el templo griego, como por ejemplo este tipo de columnas o las cornisas, la cornisa inclinada, el manejo de la cubierta, cómo realizan ese frontón. Miren que estaban hablando de rampas de acceso, estaban hablando de unos basamentos, de unos elementos supremamente particulares que hacían más bello este edificio. Siguiente, por favor. Acá también vamos a pasarnos ya a Roma y cómo conquista Roma el espacio interior, ¿cierto? Recordemos en esa línea de tiempo la pintura rupestre, cómo empiezan a concebir el espacio, cómo los egipcios se apropian del espacio y dicen que el hombre puede emplazarse en un lugar determinado, cómo los griegos hablan de escala, de belleza, y acá venimos de Roma. Roma, que habla básicamente de esa conquista del espacio interior, cómo el hombre ya empieza a entender ese espacio interior. Entonces vamos a leer estos puntos, estos 5 puntos fundamentales, y vamos a ver esta silla famosísima que creo que muchos de nosotros todavía tenemos algo similar en nuestras casas, que es la silla clismos de los romanos de esta época. Entonces, primero, la cultura romana sigue algunos patrones típicos de la cultura griega, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Los romanos son primos hermanos de alguna manera de los griegos. Sin embargo, ellos empezaron a trabajar algo más que los espacios para la divinidad. Ellos empezaron a pensar en su confort. Acuérdense de todas estas películas de los romanos, que eran tan particulares, donde ellos se sentían confortables en sus espacios, y se ven las uvas, y se ven los grandes reyes con muchas señoras alrededor, etc. El manejo de la escala humana ya se pierde, porque no se busca solo la adoración, sino se busca el confort. Entonces, ese elemento de monumentalidad pues se pierde un poco. Se desarrolla el hormigón y el adintelado como avances básicos de la construcción. Espacios unidireccionales, estéticos y simétricos. Y acá la simetría es fundamental en los romanos. Es importante tenerla en cuenta porque ellos descubren que un espacio simétrico puede ser muy estético y además puede ser muy fácil, digamos que, de poderse empoderar de ese espacio interior si es simétrico. Y empiezan a desarrollar muebles porque ellos empiezan a hablar del confort del humano, ¿cierto? Entonces, miren, este es el ejemplo de aquellos muebles que tenían ciertos ornamentos, pero que también hablaban de funcionalidad y hablaban básicamente de la comodidad en el ser humano.
Entonces no olvidemos esas sillaclismos, que es una de las herencias romanas, que seguramente las tenemos modificadas o las hemos visto en casas de amigos o de abuelos o de otras personas, pero tenemos sillas todavía muy similares. Son los romanos quienes empiezan a indagar básicamente en la ergonomía del mueble. Siguiente, por favor. Vamos acá con la edad, gracias, la edad media del oscurantismo. Recuerden que acá hay varias etapas y voy a ser bastante rápida por tiempo, pero pues acá podemos ver que en esta época se desarrolla básicamente por el cristianismo, que era lo que estábamos hablando en la línea de tiempo, digamos que un tipo de arquitectura muy particular donde está, digamos que vamos a hablar acá de un espacio rítmico, que es básicamente pausado, tranquilo para la meditación. Ya los muros empiezan a ser parte del interior, interior y exterior, y se caracteriza básicamente por una arquitectura bastante rígida, simple. Hablan ellos de bóvedas de cañón o las bóvedas de arista que son tan reconocidas en la Edad Media, etc. Siguiente, por favor. Y acá, pues la que todos conocemos como la Edad Media, que la relacionamos mucho más fácil, ¿no? Que es el gótico, el oscurantismo, ¿no? Donde vemos estos arcos en punta, lo que yo les decía antes de Brunelleschi, que vienen estos arcos en punta para la elevación de Dios. Y miren toda, por ejemplo, esta fachada y el desarrollo de esta fachada, donde aparece el arco ojival, los contrafuertes que aligeran la estructura, se determina un concepto básicamente muy propio de esa arquitectura, tanto que nosotros lo vemos en moda, por ejemplo, que la moda es fundamental y trascendental estudiarla para entender la evolución del hombre, ¿no? Pero ahora la vemos como los chicos o las chicas que se visten de manera muy gótica, oscura, negra, y hacen referencia básicamente a esta época que sí tenía una estética muy particular y en la arquitectura es bastante fácil reconocerla por básicamente el arco y todos los desarrollos que tenemos tecnológicos dentro de la arquitectura. Miren ese rosetón bellísimo, ellos empiezan a hablar de los vitrales y los vitrales con unas formas muy particulares, sobre todo para los templos de adoración. Y acá lo que les hablaba, el gran Brunelleschi, el Renacimiento italiano, voy a leerlo al pie de la letra, la diapositiva. ¿Por qué? Porque el Renacimiento italiano es fundamental dentro del desarrollo de la arquitectura contemporánea. Nosotros heredamos de este Renacimiento italiano, pese a que es tan lejano en época, muchas cosas que se desarrollaron posteriormente en el modernismo, pero digamos que el Renacimiento italiano tuvo unos avances tecnológicos y habló básicamente de un elemento fundamental dentro de la arquitectura y el espacio interior, que es la iluminación. El diseño teniendo en cuenta la luz y la luz particular que nosotros vamos a tener en sitios determinados, la luz según el lugar geográfico, la luz según la posición del emplazamiento del objeto arquitectónico, la luz que se necesita según el uso, la luz como elemento compositivo dentro de la arquitectura. Entonces vamos a leer textualmente esto y dice que el Renacimiento asistió a esa desaparición del gótico y surgieron allí otros estilos que se transformaron con el tiempo. El elemento más característico fue el retorno de los ideales del clasicismo romano que influyó en todas las artes. Y nosotros vemos los grandes artistas italianos y el gran desarrollo del arte en el Renacimiento italiano. El inicio del Renacimiento es claramente identificable, todos lo podemos identificar en el siglo XV y se puede dividir en tres periodos fundamentales. El primero, el 480, que es la época de descubrimientos geográficos, donde también se evolucionan las artes visuales, dominadas por tres grandes, Masaccio, Donatello y Brunelleschi. El Alto Renacimiento, que fue de 1500 a 1530, donde se consolidan esas tendencias que venían del periodo anterior y fue dominado por grandes maestros como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Bramante y Rafael. Y después viene el manierismo, que fue
digamos que el periodo conflictivo del Renacimiento, donde en el manierismo de 1530 a 1600, pues se salió estos, digamos, estos desarrolladores, por decirlo de alguna manera, se salieron como de lo que venía consolidándose desde el 480 hasta el Alto Renacimiento. Ellos fueron como desdibujando un poco lo que se alcanzó a dominar con los grandes maestros del Renacimiento. ¿Sí? Después y posterior, que es bien importante, viene el barroco. Y el barroco tiene algo muy particular. ¿Y por qué es importante dentro del diseño de interiores? Pues básicamente porque es la liberación de la simetría. Nosotros teníamos herencia de ese diseño simétrico desde los romanos, ¿cierto? Y de mucho más atrás, los egipcios también eran bastante simétricos. Nosotros hablamos de la eficiencia del espacio en la simetría, pero acá en el barroco empieza la irregularidad y empieza una fascinación, digamos que por ese desdibujo asimétrico, por esas formas particulares, sinuosas, seductoras que podían implementarse dentro del espacio. Entonces veamos básicamente cuál sería lo más importante de este barroco. La liberación de la simetría, como lo dije antes, una negación de formas claras en la espacialidad. Miren, por ejemplo, el tercer dibujo, un espacio típicamente barroco, donde es muy difícil, digamos que está definido espacialmente, es una planta libre, donde está definido con un arpa, digamos que un espacio para música, el otro puede ser como una sala de té, etc. Hay también algo muy particular, que es el manejo de otras formas geométricas. O sea, no solo estábamos hablando del cuadrado o del círculo, empezamos a hablar de elipses, triángulos o de combinar básicamente estas formas geométricas y el manejo del color. El color en el espacio interior. Ya no era solo, digamos que el color como un ornamento o para las grandes pinturas. Pensemos en todo ese desarrollo que Miguel Ángel hizo, por ejemplo, en la Capilla Sixtina. Ya aquí no había eso, digamos que ese manejo de color tan sublime, sino el color se empezó a mezclar y estaba ya en los espacios. Y ellos empezaron a interpretarlo, a tocarlo, a sentirlo, a que fuera parte del espacio ese color. Y aparecen ya estilos de decoración. Y ahí los estilos de decoración muy reconocidos que todavía en casas de las abuelas los tienen, que es el comedor, por ejemplo, Luis XIV o Luis XV, que no tenemos claridad de cuál es cuál, pero básicamente aquí, en este momento, en el barroco, es cuando empiezan a nacer los estilos. Bien. Voy a pasar rápidamente, viene el neoclásico y el romántico, solo me voy a referir a los estilos Luis XVI, al imperial, miren allá el Arco del Triunfo, todo lo que pasó y toda esa carga histórica que tiene, el estilo victoriano y el isabelino. En el clásico, miren, acá vamos a mirar las diferencias. Predomina la imitación del greco-romano, se domina por las normas de la academia, la razón sobre el sentimiento, y vienen los estilos 16 imperial e isabelino victoriano. Y el romántico es el estilo de gran fuerza y libertad, no se somete a las normas, predomina el sentimiento sobre la razón, es individualista e inspira en los estilos del oscurantismo. ¿Sí? Acá vemos ya la otra parte de la evolución y es donde empieza con la revolución industrial. La revolución industrial donde se descubrieron, recuerdan la gran feria a finales del siglo XIX, la feria de construcción tan importante que hacemos referencia y que tenemos otro tipo de ferias ahora y que esto es parte de ella. De una de ellas es esa gran feria donde nos mostraron en Francia los hermanos Eiffel la bondad del hierro y del metal con esta pues obra que ellos no pensaron que fuese a convertirse en un ícono dentro de esta ciudad y en el mundo entero. Entonces mostraron la maneabilidad de el hierro y del metal como parte de la construcción, y también se mostró el vidrio. Esto fue finales del siglo XIX y ellos pues sin saberlo iniciaban toda esta finalización de estas épocas anteriores, rompen y muestran otro tipo de arquitectura y de manejo a través de los materiales.
Posterior viene la Bauhaus que es fundamental, importantísima dentro del diseño de interiores. ¿Por qué? Porque la Bauhaus, que es una escuela alemana que cumplió 100 años hace un par de años, ya tiene 102, 103 años, es una escuela que nos muestra el arte, la arquitectura y los oficios en general alrededor de lo que ocurre en el espacio interior como fundamental y que se apropia para todos. Y vemos pues grandes arquitectos que nacen y que se desarrollan dentro de esta escuela que fue perseguida en la Segunda Guerra Mundial y que sigue desarrollándose en los Estados Unidos con grandes arquitectos como Wright. Y posterior, pues me voy a saltar, así voy a dar un salto grandísimo después de la época moderna, viene el posmodernismo, de lo cual pues somos ya más, digamos que testigos que empiezan a ver varias combinaciones, salen experimentos en el posmoderno como el brutalismo, que son estos edificios horrorosos, pues a mi concepto, excúsenme, gigantescos, que impactan duramente la ciudad, pero que muestran otro tipo de arquitectura y de forma de apropiarse internamente, y viene la actualidad, el desarrollo de la contemporaneidad, lo que nosotros entendemos ahora de como arquitectura y como espacio interior. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar de esta diapositiva porque debo comentarles de dos personas fundamentales que hablaron del diseño de interiores y de la decoración de interiores, lo cual no existía sino hasta 1900. Y son dos mujeres fundamentales que son Elsie de Wolf y Dorothy Draper, que son, digamos que las diseñadoras y decoradoras más importantes dentro de, pues son las fundadoras básicamente del diseño de interiores y de la decoración. Entonces voy a leer textualmente esta diapositiva para que podamos hablar un poco de este tema. El término diseño de interiores o decorador de interiores no existía hasta 1900. En América del Norte, una mujer de alta sociedad americana, Elsie de Wolf, introdujo este término al hacerse cargo de una comisión de diseño en el 1913. Posterior, publicó un libro que se llama La Casa del Buen Gusto. Y unos años más tarde, Dorothy Draper estableció la primera firma de diseño de interiores en 1923, inspirada en el trabajo que hizo Elsie de Wolf. Debo decir y anotar que este libro ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Es bastante interesante, sobre todo porque habla de una historia muy particular de lo que se consideraba la decoración y el diseño de interiores. Y pues la empresa de Dorothy Draper también la pueden buscar. Ellos se han dedicado básicamente al diseño de telas, porque pues ellas empezaron a hablar de la decoración y ornamentación a través del papel tapiz. Esta empresa aún existe y es una de las más antiguas, si no la más antigua, que se tiene en diseño de interiores. Acá lo comento, lo que vimos en la línea de tiempo, por la misma época en Europa, en 1919, Walter Gropius funda la escuela de diseño más famosa de Europa, que es la Bauhaus. Gropius y su grupo alcanzan este estilo particular y comienzan una nueva era de la arquitectura, el arte, el diseño y la decoración. Y además algo muy importante que falta mencionar acá, y es el diseño industrial. Ellos comienzan a hacer la exploración del diseño industrial y es fundamental. En el 36, un grupo de entusiastas interioristas convocados en el Salón de Muebles crean la institución estadounidense de decoradores y ese fue el comienzo a reconocer el diseño de interiores como un trabajo profesional. Es decir, que ser un diseñador de interiores, un arquitecto que está especializado en diseño de interiores y que además complementa con decoración es, digamos, fundamental y es un principio para poder concebir un espacio de calidad. Muy bien, muchas gracias. Y aquí básicamente lo que vamos a ver es una ilustración de uno de los trabajos de Elsie Wolf, supremamente interesante. Miren el manejo del color. Elsie de Wolf es quien impone, que de manera particular pues ya no se usa, pero pues a mí no me gusta, pero ella impone los espejos básicamente para generar esa amplitud del espacio, ¿no? Ella empieza a hablar de la amplitud del espacio a través de los espejos. Fíjense, por ejemplo, en el papel tapiz, en la combinación de diferentes estilos. Siguiente.
Y acá vemos algunos trabajos, creo que estas escaleras son en uno de los hoteles que Dorothy Draper intervino, pero quiero que se fijen muy bien en la combinación del color, ¿no? Esas escaleras impresionantes, rojas, con este tapete súper llamativo, la combinación del ajedrez en mármol y el papel tapiz en verde, bastante atrevido para la época y para esta. Esto, si no estoy mal, es en un hotel en Chicago. Siguiente, por favor. Y pues acá vemos la fábrica Fagus, que es uno de los diseños insignias de la Bauhaus. Vamos a leer los puntos acá fundamentales de esta bellísima fábrica. Miren el uso del metal y el uso del vidrio, las formas puras, el acceso supremamente claro, el manejo de la escala, y básicamente como ese manejo de la proporción, ¿no? Que es fundamental. Entonces, la Bauhaus y el diseño de arquitectura, que fue ubicado en Weimar, Alemania, por Walter Gropius en el 19, elimina elementos decorativos, predomina sus formas geométricas puras, hay un equilibrio y una proporción que es fundamental dentro de la Bauhaus y hay un detalle con la supresión de las esquinas y las fachadas para ser suplantadas por ventanales, el manejo del vidrio, de la transparencia y del elemento más importante en el diseño de interiores, a mi juicio, la iluminación. Aquí vemos un ejemplo, el edificio Portland de Michael Graves, de la arquitectura postmoderna. ¿Se acuerdan lo que hablaba yo de estos grandes edificios, fuertes, poderosos, que se manifiestan en la ciudad, que pues a juicio particular no son de mi gusto, pero que como lo dice acá en la diapositiva, huye de purismos buscando yuxtaposición y otros elementos de composición, es bastante explorativa y se utiliza básicamente pues la construcción, ¿no? El avance tecnológico de la construcción. Yo resaltaría eso en la arquitectura y en el diseño de interior postmoderno. Gracias. Y aquí cerramos el tema de la historia y vamos a hablar rapidísimo acerca de el color, porque el color también es fundamental dentro de esa estética y ese diseño de interiores, ¿cierto? Porque es un atributo que tenemos de los objetos y es esa sensación que se produce por los rayos luminosos que impresionan a esos órganos visuales. Es muy distinto cuando nosotros llegamos a un espacio que es completamente blanco y plano, pero si en ese espacio completamente blanco y plano, que puede ser una sala, por ejemplo, para recibir visitas, tenemos un muro de color o tenemos un arco que está prefiriendo un espacio que otro. Entonces, ese color es una imprenta visual que nosotros le damos a ese usuario para que haga una diferenciación dentro de sus espacios. Y acá vamos a hablar rápidamente de esas propiedades del color, que es el matiz, atributo en diferenciación entre un color y otro, ¿cierto? Sabemos que según el matiz, un rojo puede ser de un matiz distinto a otro rojo y darnos sensaciones distintas. La luminosidad del espacio y del color, la saturación, ¿cierto? Entre más saturado, pues más puro es el color, la intensidad y el grado de oscuridad que tenga, ¿cierto? Hay colores más claros que tienen más blancos, son más luminosos y hay otros que son con tendencia mucho más oscura y que le dan otro tipo de propiedades y que aprovechan la luz de manera distinta. Aquí vamos a hablar de temperaturas. Los colores cálidos, como sabemos que son todos los que tienen tendencia hacia los rojos, y los colores fríos que tienen tendencia hacia los grises, los azules y los matices que se pueden dar entre cálidos y fríos en los verdes, básicamente que están demostrados acá en este giro que nosotros vemos, ¿no? Estos colores intermedios. Y aquí vamos a hablar de algo que utilizan mucho tanto los diseñadores de interiores como las personas que trabajan en mercadeo. Y es básicamente entender un mensaje implícito de comunicación que tiene el color.
Entonces ellos hablan de que el azul, por ejemplo, interpreta la inteligencia, la sabiduría, la paciencia y da esa sensación en el espacio de calma, paz y quietud. A mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar el azul cuando necesitamos un espacio de trabajo o de descanso. Diferente es al rojo, que es un color que simboliza violencia o bien puede simbolizar pasión, acción o impulso. Por eso es tan utilizado, por ejemplo, en los logos, porque se hace supremamente llamativo. Y genera una alerta en el cerebro que da también esa sensación de permanecer o lejos o pues, según como esté expuesto, pues puede manifestar movimiento y vitalidad. Tenemos el amarillo que manifiesta la alegría, el optimismo, el buen humor, la buena voluntad, según esto. Sin embargo, particularmente en el diseño de interiores me parece un poco difícil manejar el amarillo, pero estudios han demostrado que los espacios en amarillo son recomendados, por ejemplo, para las comidas rápidas. Las hamburguesas, casi siempre el Corral, McDonald's manejan tonos amarillos dentro de sus espacios porque generan hambre. Y como no es un color como tan agradable, entonces lo manejan en pequeñas porciones, pero si usted el color amarillo, y está comprobado, pues genera más hambre que otros colores. Qué pena. El violeta. El violeta, pues madurez, experiencia, intuición, también es un símbolo de la realeza, básicamente porque para sacar el violeta históricamente ellos lo hacían con unas conchas y las maceraban para poder sacar ese color. Entonces, comprar esas tintas solo lo podían hacer los, perdón, los reyes o la iglesia para poder hacer todos estos trajes suntuosos. Entonces, el violeta es un color que demuestra majestuosidad. El naranja, energía, entusiasmo, euforia, felicidad. Y el verde, juventud, esperanza, naturaleza y frescura. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un espacio comercial de jugos o de productos naturales, generalmente están combinados con verde, amarillo y naranja. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Aquí estoy mostrando en esta diapositiva unas posibles combinaciones de paletas de color muy apropiadas para espacios exteriores o para espacios interiores según lo que nosotros queramos, digamos, explorar en este espacio. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar del tema central y fundamental que yo considero dentro del diseño de interiores y que creo que la estética del diseño de interiores se basa básicamente en el buen manejo de la luz, de la iluminación. Siguiente, por favor. Y la iluminación es básicamente porque nos da una temperatura y una sensación del espacio. Aquí no tengo un ejemplo, sí, lo tengo y voy a atreverme, ustedes me están viendo, voy a prender una lámpara, listo. Entonces, cambió mi rostro y esto lo hice ¿para qué? Para mostrarles que la iluminación en el espacio empieza realmente a transformar ese espacio. Muy diferente es Adriana con un fondo blanco, con esta luz prendida e iluminando un pedazo de mi cara, y muy distinto es que lo estoy tratando de apagar. Me tocó agacharme por ponerles ese ejemplo. Y muy distinto es Adriana sin esa luz que ilumina y que me genera, digamos que, un rayo particular. Es una luz blanca, además porque estoy en un espacio de trabajo y la luz blanca básicamente no genera sombras, que es lo que nosotros debemos buscar cuando tenemos luz artificial. Pero ahora bien, voy a abrir esta cortina para que veamos la diferencia con la luz natural. Y entonces acá la percepción del espacio es completamente distinta. Y no solo porque tenga una ventana, sino sencillamente porque ustedes pueden ver mucho más detallado, por ejemplo, el color de mi piel, mis arruguitas, etc. Y acá, pues cuando cierro la cortina,
tenemos un control de la iluminación y el espacio se vuelve y se transforma. Entonces, eso era básicamente el mensaje que quería darles con respecto a la iluminación, ¿no? ¿Por qué es importante? Entonces, acá les tengo los 3 tipos de luces. No, me retrocedes, por favor, gracias. Los 3 tipos de luces que nosotros vamos a manejar en el espacio. La luz cálida, la luz fría y la luz neutral. La cálida básicamente para dormitorios, salones, salas de estar, recibidores. Y la fría, que son tonos que no generan tanta sombra, lo recomendamos en cocinas, en baños, en pasillos, ¿cierto? Porque un hall donde va caminando una persona de tercera edad o donde va caminando una persona con dificultad en su movilidad y que se le generen sombras, pues puede hacerla tropezar e inclusive alguna persona que no tenga nada. En las zonas de estudio, se los acabo de demostrar, en los locales comerciales para ver productos, pero claro que usted puede encontrar locales comerciales que combinan la iluminación, digamos, para que se vea más tenue, más cálido, pero el producto en sí con una luz blanca que ilumine y que uno pueda ver las características, y en las oficinas, evidentemente, que se deben utilizar luces blancas. En las cocinas, en las cocinas, ¿por qué? Pues básicamente cuando usted está cortando, si usted tiene una sombra, pues se puede cortar un dedito. Vamos con el siguiente, por favor. Voy a tratar de acelerar y vamos a hablar de las texturas que son fundamentales. Siguiente, gracias. Las texturas, que es una cualidad, y nosotros no estamos acostumbrados en el espacio interior a poner texturas, pero las texturas básicamente pues nos generan, digamos, sensaciones. Voy a contar una particularidad. Yo en mi apartamento vivo con 4 perros. Entonces, en el acceso, con sus colitas, ellos me ensucian mucho el muro de acceso cuando llegan del parque. Entonces, lo que hice fue texturar básicamente el muro de acceso para que ellos con su colita, esa textura la repelara y si digamos que la mugre, el polvo se cae y si ese muro permanece más limpio que los otros muros que son lisos. Entonces las texturas no son solo para dar esa sensación estética, sino porque les podemos dar un uso muy particular según alguna necesidad que nosotros tengamos del espacio. Siguiente, por favor. Y acá vamos a clasificarlas en 3, según su origen, naturales, artificiales, ¿cierto? Cuando ponemos, por ejemplo, una pared de piedra o una pared de ladrillo. Según una configuración, pueden ser visuales, táctiles o fotográficas. Si pongo acá en el fondo, por ejemplo, una fotografía mía gigantesca, así de modelo, pues chistosísima, pero si soy modelo me sirve. O si estoy promocionando un producto, me sirve, ¿cierto? Porque es una oficina, porque lo que yo soy, digamos, la marca de mi producto, entonces me serviría, etcétera. Y tenemos las de uniformidad, que son las orgánicas o las geométricas, que esas las podemos encontrar orgánicas, pues básicamente eso también lo relacionaría con las texturas naturales, o las geométricas, pues en los papeles de colgadura, que ahora los encontramos además también texturizados. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de naturales. Naturales no hace referencia solo a que pertenezcan a la naturaleza, sino que realmente sería esa textura, porque miren, por ejemplo, ese latón rojo que ya está oxidado, naturalmente se ha oxidado. El óxido también hace parte y puede hacer parte de un diseño. Siguiente. Otro tipo de texturas de naturales, la lana, la seda, que tienen, digamos que esa particularidad y que uno podría, por ejemplo, forrar en un espacio donde quiera tener algo más de calidez, un muro, por ejemplo, en fique, que se ve muy bien, digamos que le da una estética muy particular y le da una estética de calidez, o según como uno lo asocie, digamos que sentimentalmente, geográficamente, porque si yo soy del eje cafetero, el fique lo relaciono con los bultos de café, entonces me puede dar esa apariencia rústica, por ejemplo. Siguiente. La táctil, lo que hablábamos de la piedra, del ladrillo, que puede estar en el interior del espacio, en las salas se ve muy bien, por ejemplo, tener estas digamos, texturas de ladrillo, que sea muy rústico y que se sienta. Siguiente. Y acá, pues, la visual, ¿no? Lo que hablaba yo de la fotografía gigantesca que está promocionando un producto, pero puede ser básicamente porque nosotros mismos texturizamos
el espacio, digamos, aquella época en que estuvo muy de moda coger una esponja con pintura y texturizar los muros, pues a eso se refiere también básicamente esas sensaciones visuales que nos recuerdan. eh, yo creo que no vamos a poder seguir alcanzando y abordando el tema porque es supremamente largo. Vamos con la siguiente para hablar un poco de cómo hacer como un cierre y lo vamos a cerrar básicamente con esta diapositiva. Y esta diapositiva, que es de existencia, espacio y arquitectura de Norbert Scholz, nos habla de la importancia en el espacio de interiores y de todo lo que hablamos en resumen. Y es básicamente esa relación que tenemos el hombre con el espacio, con su orientación, donde expresa una postura, donde habla de un sentido del orden. Y por eso es tan importante el diseño de interiores, porque nosotros le damos esa calidad a ese espacio. Este cuadro jamás lo olvidemos, es el hombre, es ese modulor de Le Corbusier que habla y se relaciona con el espacio y que Norbert Schulz lo sintetiza, es la relación espacial en cuanto a la orientación, una postura frente a ese espacio y un sentido de orden. No el orden que nosotros siempre establecemos de que estén las cosas en color, sino ese sentido del orden que le da a cada uno a su espacio y cómo se relaciona con el ambiente. Y les agradezco mucho haber estado conmigo en esta sesión. Ojalá y tengamos otra oportunidad de encontrarnos y de seguir extendiendo el tema, y les agradezco toda la atención prestada y estoy dispuesta a preguntas y a inquietudes que tengan y que podamos extender un poco los temas a los cuales yo no haya podido, digamos, dar mejor orientación. Les agradezco mucho y le agradezco a Sodimac por la invitación.